Saben, hermanos, que para que los hermanos pudieran realizar esta situación o esta pequeña torre que no lograron realizarla en su tiempo con todas las piezas, los hermanos hicieron un gran esfuerzo, ¿sí o no? Un gran esfuerzo. Esta torre, uno pareciera que está sobre una base sólida, sobre una base inamovible. Y ese esfuerzo que hicieron los hermanos, veía que los dos se trabajaban aquí. Todos ustedes pueden observar que los dos trabajaban aquí, en este lugar. Esto pareciera ser algo simple o pareciera ser algo sencillo, pero lo que hicieron los hermanos aquí a veces nos lleva a nuestra vida en muchos aspectos, 10, 20, 30, 40, 50 años realizar X o Y o lograr X o Y objetivo, ya sea en el ámbito congregacional, en el ámbito familiar o en el área personal. Todos los que estamos aquí, desde el más chico hasta el mayor, en nuestra vida ha pretendido querer realizar congregacionalmente, tener un ministerio sólido, familiarmente tener o hacer un nombre con la familia y personalmente ser alguien profesional, estudioso, que pueda lograr, realizar o sobrevivir de su esfuerzo a través del tiempo. A través del tiempo, llámese haber estudiado en una universidad, etcétera. Pero todo eso, amados hermanos, todo el esfuerzo que los hermanos hicieron en 2 minutos, que se me pasaron 30 segundos, y lograron aquí, amados hermanos, realizar esto, a veces un simple soplón, una simple sacudida hace, amados hermanos, que todo se destruya. Que todo se destruya. Pero, ¿por qué pasa esto? Si vimos esfuerzo en la vida, en el ejemplo de estos hermanos. Si como líderes que estamos aquí, de diferentes denominaciones de la Iglesia de Cristo, nuestros pensamientos con Dios, nuestras ideas con Dios han querido ser forzadas, va a llegar a un momento en que todo esto va a ser en vano. Y vamos a aprender el día de hoy sobre un texto muy importante, un texto bíblico que tiene su contexto histórico y que tiene un gran mensaje a través de un personaje muy importante como lo fue Jedidías. Pero usted se preguntará, ¿quién es Jedidías? Si no lo sabía. Hermano, así que le agradezco a un hermano si me puede ayudar ya o lo puedo dejar ahí. Ok, muchas gracias. Jedidías, ustedes, ¿quién es Jedidías, hermanos? Jedidías es 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Jedidías es el segundo nombre por el cual Dios cambió a Salomón. Salomón, de la raíz hebrea shalom, que quiere decir paz. Posteriormente ese fue el nombre que le puso en los padres de Betsabé y David a Salomón, de la raíz hebrea shalom, que quiere o que significa paz. Y Jedidías es amado o amigo del Señor. Pero ¿qué tiene que ver con esto, amados hermanos? ¿Qué todo este escenario que está aquí, qué tiene que ver con lo que se va a predicar? Precisamente sobre un salmo muy importante, un salmo que nos confronta, un salmo que nos habla una realidad específica independientemente de las áreas de nuestra vida. Un salmo que nos llama a ser totalmente dependientes, totalmente arraigados. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque desde que vemos en Génesis 3, hermanos, amigos visitantes, capítulo 3, vemos que cuando Dios le dio instrucciones a Adán, le dijo que no comiera del árbol
de la ciencia del bien y del mal. Y vemos en Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, que Eva se dejó llevar por la serpiente. A partir de ese momento, amados hermanos, hermanas, amigos visitantes, el ser humano empezó a ser independiente o a independizarse de Dios. Y vemos lo que pasó en Génesis capítulo 6 en adelante, cuando se originó un caos en donde había mucha maldad, en donde hubieron situaciones en las cuales el Señor no estaba contento con la humanidad. Inclusive dice Génesis que el mismo Señor se arrepintió de haber hecho a la humanidad. Pero dice en Génesis 6, versículos 13, que hubo un personaje que halló gracia ante él. Y ese personaje que halló gracia ante él fue ¿quién? Noé. Y viene Dios, le da instrucciones, así como le dio instrucciones a Adán y a Eva del árbol de la ciencia del bien y el mal. Asimismo le da instrucciones a Noé. ¿Para qué? Para que Noé realizara un arca conforme a las dimensiones, conforme a la estatura, conforme a las directrices que Dios ya le había dado u otorgado a Noé. Pero no todo queda allí. Noé cumplió con las directrices. Noé fue un personaje que dependió en cuanto a ello de Dios. Pero posteriormente, lamentablemente, el ser humano, hermanos y hermanas, amigo que nos visita, continuó con la misma situación. Continuó con la misma circunstancia de querer ser independiente. ¿Dónde vemos esta independencia? La vemos también cuando Dios salvó a esta humanidad, que se salvaron 8 personas. Luego, a la misma generación de Noé llegó también a independizarse de Dios. ¿Y qué? ¿Por qué o cómo lograron llegar a independizarse de Dios? El hermano Nate dio una cita bíblica aquí. Génesis 11, del 1 en adelante hasta el versículo 9, nos establece sobre qué fue lo que pasó. Y estas personas, o este pueblo en aquella región, se creía autosuficiente, se creía dominante, se creía que con sus esfuerzos podía realizar proyectos, podía realizar una torre que hasta llegara hasta el cielo. Nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, versículo 4. Génesis capítulo 11, versículo 4 nos habla de donde la humanidad volvió a independizarse del Señor, en donde en sus pensamientos quisieron hacer algo que no estaba conforme a lo que Dios había dado. Y nos dice Génesis capítulo 11, versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pero ¿qué tiene que ver con esto si el hermano todavía no ha dado la cita bíblica de la cual se va a predicar? ¿Qué tiene que ver esta situación de la independencia? Es muy importante que comprendamos que como seres humanos, en algún momento de nuestra vida, vamos a querer ser independientes. Eso es una realidad.
Cuando yo recuerdo que cuando tenía 12, 13, 14 años, yo quería que rápidamente llegara a 18 años, porque consideraba que a mis 18 años yo iba a hacer lo que, por decirlo así, como se dice en buen panameño, lo que me da la gana, o a independizarme. Y todos, algunos de los jóvenes que están aquí quizás puedan tener esa mentalidad. Yo quiero cumplir mis 18 años para ya no estar bajo las obligaciones o bajo las directrices de mi padre. Es algo que se da en la actualidad. Pero llegó un momento de mi vida que Dios me confrontó, que Dios confrontó mi vida. Y aún conociendo del Señor, lo que ya saben, aquí algunos ya saben, yo siempre nací prácticamente conociendo de Dios. Hasta en un momento que llegué, inclusive, ya lo he dicho anteriormente, a ser utilizado en lo que algunos conocen como ser adoradores o ser levitas, tocar algún tipo de instrumento en alguna XY denominación, lo hacía. Pero en esa situación, amados hermanos, mientras mi vida se subía a una plataforma en donde había un grupo de personas que tocaba un piano, en donde había un grupo de personas o una persona que tocaba un instrumento, una tumba, etcétera, y veía que personas adoraban al Señor, había algo en mi vida que me hacía pensar que había un vacío. Había un vacío, aunque se veía a las personas como se conoce, moviéndose, dándole lugar a la carne, mientras me encontraba ahí arriba tocando un instrumento, por lo menos un bajo, me preguntaba, ¿será esto de Dios? Mientras había luces de colores, mientras había televisores a los lados, al otro lado, me preguntaba yo, ¿será esto verdaderamente de Dios? Y fue allí donde Dios me confrontó y empecé a averiguar o a investigar ciertos temas, ciertas situaciones de las cuales yo creía que estaban vacías, aunque había multitudes en una congregación, en una secta o religión, aunque había muchas personas que venían a través de la publicidad, en donde hoy en día se publicita el mensaje del Señor. Mientras vas vestido de un color o mientras más gente traiga, puedes asimismo escalar. Hasta que un día, amados hermanos y hermanas, decidí verdaderamente buscar a Dios conforme lo dice su palabra. Conforme lo dice su palabra. Había un vacío en mi vida, algo en vano. Y aquí veíamos, amados hermanos, obsesionados con construir ministerios. Los líderes que están aquí, de las diferentes denominaciones, congregaciones de la Iglesia de Cristo, si su objetivo es construir ministerios, si su objetivo es avanzar o crecer rápidamente, va a llegar un momento en su vida, y si lo hace con sus propias fuerzas, va a llegar un momento en su vida de que eso va a ser algo en vano, algo vacío, algo inútil, algo que no sirve para nada. Ya así también en las familias, los padres de familia que se encuentran aquí. Muchos queremos construir familias, queremos tener éxito, reputaciones, inclusive algunos de los que estamos aquí queremos ser profesionales o quisimos ser profesionales para tener una estabilidad económica. Y hasta más nosotros mismos a veces queremos construir una imagen espiritual. Una imagen espiritual de la cual a veces queremos darle a entender a una persona que dentro de una casa de oración somos los más consagrados, somos los más santos, pero cuando no estamos en la casa de oración, a veces nuestra vida, nuestra conducta habla de otra situación, apariencia, y a veces entramos en algo, todo eso nos lleva a ser inservibles, a tener algo que no sirve.
El Salmo 127 nos dice lo siguiente, versión Reina Valera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En la versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Pero ¿qué nos quiere dar a entender este mensaje? ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor a través de este mensaje? Si Jehová, cuando se habla de Salmo 127, capítulo 1, tenemos que ir al contexto histórico. Y es que el Salmo 127, cuando se escribe, este salmo se le atribuye a Salomón o a Jedidías, se le atribuye a él. Y algunos consideran que no es de él, que es el rey David escribiéndole a su hijo Salomón. Sin embargo, hoy lo vamos a aplicar hacia Salomón, porque en la Septuaginta o en el hebreo, el original hebreo nos dice que Shir Hama Alot Lislomo, esa parte final, no, M-I-O con tilde, es una preposición que se entiende como de o para. Y en la Septuaginta, cuando se habla de esto, hermanos y hermanas, el título dice las subidas, cánticos de las subidas de Salomón, cánticos de las subidas de Salomón. En la Reina Valera se habla cánticos para Salomón. Sin embargo, el rey Salomón fue un gran líder, un gran constructor, una persona que realizó proyectos, una persona que realizó el primer templo en donde el pueblo de Israel, recuerden que el arca estaba por un lugar, pero Salomón fue quien realizó el primer templo del pueblo de Israel para que el pueblo adorara en Jerusalén. En ese tiempo Jerusalén estaba ubicada en una montaña y dice que el pueblo tenía que cada cierto tiempo, en cuanto a las fiestas solemnes, tenían que subir a Jerusalén, y mientras realizaban esta subida a Jerusalén, iban entonando cánticos, los cánticos graduales o de ascenso, los cánticos de sabiduría o sapiensales, como se conoce actualmente. Y esta frase, si Jehová, implica algo importante. Porque cuando en la Biblia, amigo, amiga visitante, hermano que se encuentra en este lugar, la frase si Jehová, o si el Señor, o si Dios, es una frase que implica dominio, que implica autoridad, una frase que implica gobierno, amados hermanos. En lo que está escribiendo el rey Salomón aquí, es que está poniendo primero o en primer lugar a Jehová, sí, Jehová. Y es muy importante, los líderes que estamos aquí, las familias que estamos aquí, nuestra vida personal, ponemos a nosotros a Jehová en primer lugar. Estamos poniendo nosotros en nuestras congregaciones a nivel local a Jehová en primer lugar, o son nuestras ideas, o son nuestros pensamientos, o son nuestros proyectos, o son nuestras ganas de ver la iglesia crecer con nuestros propios esfuerzos. Cuando se habla de edificar, amados hermanos, la palabra edificar quiere decir construir. A veces queremos construir sueños, metas, proyecciones, ministerios. Tanto los líderes varones como las damas, con nuestras propias fuerzas queremos realizarlo. Sin embargo, esto nos lleva a confrontar ciertas situaciones. Si Jehová no edificare la casa, ¿y qué quiere decir casa, amados hermanos? Cuando se habla de casa, la Biblia establece que la casa no solamente se habla de una estructura, o no solamente son estas situaciones. Cuando se habla de casa, la Biblia nos demuestra a través de los estudios que cuando se habla de casa también se habla de un pueblo, también se habla de familias, también se habla de una vida personal espiritual. Y uno de esos ejemplos es a través del mismo rey David,
cuando en algunos de estos citas bíblicas se menciona la casa de David. Y cuando se habla de la casa de David, hermanos y hermanas, no se está refiriendo a una estructura. Cuando se habla de la casa de David, se está precisamente refiriéndose a un linaje. Por lo tanto, casa implica a nuestra vida personal. Y la Biblia dice que vosotros sois templos del Espíritu del Santo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, pero no vemos en nosotros una edificación de estructura física. La palabra en vano, amados hermanos, nos da a entender vacío, algo inútil, algo que no sirve. Si Jehová no edificare la casa, viene la segunda parte. En vano trabajaron. Ustedes observaron el esfuerzo delante de los hermanos aquí, que se esforzaron por querer construir una torre. Y eso lo llegó a lograr Babel o Babilonia en aquel momento, que Dios tuvo que llegar y confundir la lengua de estas personas porque eran capaces de llegar al cielo. A veces nosotros congregacionalmente, a veces nosotros familiarmente en nuestros hogares, a veces nosotros en nuestra vida personal queremos llegar a obtener sin la aprobación de Dios ciertas cosas para satisfacer nuestros deseos. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? En vano. Hay un vacío. De nada sirve si es con nuestros esfuerzos. De nada sirve si es con nuestras propias opiniones. De nada sirve. En vano trabajan los que la edifican. De nada sirve, amados hermanos. Pregúntese usted, o haga una reflexión allí. ¿Ha querido usted, líder, que se encuentra aquí de diferente denominación, realizar que la congregación local donde usted se encuentra sea a través de ideas humanas, sea a través de pensamientos humanos, sea a través de estrategias humanas? ¿Ha puesto usted a Dios o está dependiendo usted de Dios para que eso se logre? Babel se independizó de Dios. Babel no quiso continuar con la aprobación de Dios. Por lo tanto, Dios confundió su lenguaje para que no lograran su objetivo. Y familiarmente nos encontramos con una gran verdad, amados hermanos y hermanas. Queremos construir un hogar donde el padre de familia deba tener una casa física, tener una carrera, una herencia. ¿Para qué? Para sostener a su familia. Y se puede lograr. Hoy en día no es una excepción, donde usted ve matrimonios, hogares que han convivido durante muchos años, 5, 10, 15, 20, 30 años, y se han mantenido como una familia ejemplar, pero a los 30, 31 años, todo se desvanece, todo se derrumba. ¿Y por qué llega a pasar eso, amados hermanos? Es allí donde debemos tener cuidado. Así como se derrumbó en un instante, la torre, así mismo se puede llegar a derrumbar un matrimonio aunque tenga 40, 50 años. Porque mientras más pensamos que entre más años pasamos juntos, más tenemos la aprobación de Dios. Eso es falso. Y eso pasó precisamente con una iglesia en el Apocalipsis, que vamos a ver un poco más adelante.
Amigo visitante que usted se encuentra aquí en esta mañana, ¿qué usted quiere construir? ¿Con quién usted está construyendo? ¿Quién está edificando con usted? Si usted no tiene a Dios como el único de quien depender, su vida está en peligro. Su vida está en peligro. Hermanos y hermanas, también vemos esto con Josué. Vemos esto con la vida de Josué, en donde Josué, al conquistar Jericó, el Dios le da instrucciones, le dice la cantidad de personas que deben ir y la cantidad de instrumentos que deben tocar. Le da instrucciones específicas a Josué para conquistar o para derrumbar los muros de Jericó. Pero ¿cómo llegó Josué a lograr que los muros de Jericó se derrumbaran? Precisamente porque Josué obedeció, y en su obediencia decidió depender totalmente de Dios. Si Josué no hubiese dependido de Dios, no se hubiera hablado hoy en la Biblia sobre la vida de Josué, de que Josué hubiese entrado a la tierra prometida, de que Josué hubiese, en el periodo de Josué, se hubiese conquistado a Jericó. No hubiese existido. Y vemos capítulos posteriores, capítulos 24 en adelante, en donde Josué con el pueblo de Israel le hace un resumen de todo lo que había acontecido, de todo lo que Dios los había sacado desde el Éxodo, en donde Josué empieza a relatar. Ustedes vieron la mano de Dios mientras estaban en el desierto. Ustedes vieron que Dios no los abandonó, pero aún así ustedes decidieron realizar dioses para ustedes. Aún así Dios los recogió y los llevó adelante. Entonces llega un momento que dice Josué: aunque ustedes decidan irse hacia atrás, aunque ustedes no quisiesen o no quieran depender de Dios, la frase que comúnmente conocemos hoy en día se para y dice José: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Actuamos nosotros a veces como Josué? Queremos a veces realizar las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas. Y no solo queda en el Antiguo Testamento, amados hermanos, no todo queda allí. No todo queda allí. Hubo una iglesia, amados hermanos, el versículo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero esa frase comúnmente conocida, o que siempre se utiliza, tiene una connotación, amados hermanos y hermanas. Es que se dirige a una iglesia conocida como la iglesia en la Odisea. ¿Y qué era esta iglesia en la Odisea? La iglesia en la Odisea era una iglesia que se consideraba autosuficiente, y en esa autosuficiencia se creían independientes. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía oro, que vivía bien económicamente, que no necesitaba de nadie, ni siquiera de Hierápolis, ni siquiera de Colosas, en donde Hierápolis tenía aguas y también Colosas. Pero cuando se le habla a través del texto bíblico: o eres frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y esa tibiez no tiene que ver solamente con el bien y el mal. Esa tibiez tiene que ver con cuando usted, en nuestras proyecciones, en nuestra vida congregacional, en nuestros ministerios, cuando empezamos y logramos nuestros objetivos, a veces entramos, o también cuando en nuestras familias, en nuestros hogares, cuando logramos nuestros objetivos, inclusive personalmente, cuando logramos nuestros sueños, nuestras metas, y vemos que todo va bien, y vemos que todo marcha bien, llegamos a un estado de confort en donde nosotros nos olvidamos de Dios.
Asimismo, se encontraba la iglesia en la Odisea, hermanos y hermanas. La iglesia en la Odisea se creía autosuficiente, que no necesitaba perdón de nadie, que ni siquiera necesitaba de Dios. Pero el mismo Dios los confronta y les dice: por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Es una realidad, amados hermanos. Hoy vemos aquí cielo raso, hoy vemos aquí una gran pantalla, hoy vemos aquí un gran logo y vemos una estructura muy que a simple vista se ve hermosa. Pero de nada sirve todo esto si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, si lo hacemos con nuestros propios pensamientos. Pero qué lindo es, amados hermanos, que cuando sabemos que esto no nos va a dar la salvación, y cuando se habla o se hace la cosa dependiendo de Dios o sabiendo de que Dios es el líder, es quien dirige, Él es quien guía, uno siente una satisfacción, amados hermanos. Para terminar, el mismo Salmo nos lleva o nos narra más adelante en el versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues ¿cómo? Ahí está la palabra mal, pues a su amado dará Dios el sueño. Ahí dice otra palabra, se fue una M de más. Pues a su amado dará Dios el sueño. Y es que amado, el mismo, como dijimos antes, Yedidía, amado del Señor, amigo de Dios, por lo cual, dice la traducción lenguaje actual, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo, amados hermanos. ¿Cómo se consigue ese sueño tranquilo? Dependiendo totalmente de Dios. Dependiendo totalmente de Dios. La pregunta no es cuánto estoy construyendo o cuánto he construido. ¿Cuánto he construido en mi ministerio para los líderes? Esa no es la pregunta. Para los líderes de los diferentes ministerios de las diferentes congregaciones de la Iglesia de Cristo, la pregunta no es cuánto hemos construido, cuánto estamos construyendo, qué más necesitamos. Y esto aplica familiarmente e individualmente. Esa no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que todos los que estamos aquí, llámese congregacionalmente, familiarmente e individualmente, la pregunta que nos deberíamos hacer: ¿quién está construyendo conmigo? ¿O de quién estoy dependiendo yo? Y podemos seguir hablando de este texto bíblico y no terminamos en el día de hoy. Pero lo importante, amados hermanos, es que cada uno se vaya con algo en su corazón, con la palabra de Dios predicada el día de hoy. ¿De quién está dependiendo usted? ¿De quién está dependiendo usted? ¿Prioriza usted a Dios? ¿Pone en primer lugar a Dios? ¿O solamente lo pone eventualmente, cuando usted quiere, cuando todo va bien en los ministerios, cuando todo va bien en el hogar, cuando todo va bien en su vida personal, usted se siente gozoso, alegre? Pero ¿está usted verdaderamente dependiendo de Dios? ¿Estamos dependiendo de Dios? ¿Y qué
de usted, amigo o amiga visitante, si usted no tiene a Cristo en su corazón? ¿Está usted verdaderamente dependiendo de Dios? ¿Está construyendo con Dios? Hoy es el día de aquella persona que está aquí y necesita un cambio en su vida. Necesita que su vida sea transformada, que su vida ya no sea una vida independiente de Dios o que esté alejada de Dios. Hoy es el día para aquellas personas en donde se derrame y quiera en su corazón o en su vida recibir algo lo mayor, importante, valioso que hay para cada ser humano, es recibir a Jesús, confesar nuestros pecados. Hoy es el día. No espere mañana, porque el día de mañana no es prometido para nadie. Hoy es el día. Habrá alguna persona que en el día de hoy el mensaje no es palabra de un hombre, no es palabra de este servidor, es palabra de Dios lo que se ha hablado aquí. Hoy es el día en el que Dios quiere transformar su vida. Si usted, aún siendo profesional, desea o quiere estar en ese estado en donde todo lo tengo, no necesito depender de nadie, déjeme decirle que hay un error que está cometiendo, porque en un instante, así como pasó al inicio, su vida se puede derrumbar. En un instante, sin tener a Cristo en su vida, Dios no lo permita, su vida se puede desvanecer y se puede derrumbar. Pero ¿a dónde iría su alma si no tiene a Dios en su corazón? ¿A dónde irá su alma? Y es una verdad que el infierno, no es para meter miedo, es una verdad que el infierno existe. Y yo veo a muchos aquí refrescándose. Pero imagínense si aquí, que no hay ni fuego a nuestro alrededor, nos sentimos incómodos. ¿Cuánto aún será el infierno en donde, si no nos arrepentimos genuinamente, pasaremos una eternidad sufriendo? ¿O pasará aquella persona una eternidad sufriendo sin tener a Cristo en su corazón? Hoy la salvación ha llegado a su vida. Hoy la salvación ha llegado a su vida. Deje que Dios sea quien guíe, quien dirija su vida. Sea quien Él sea la cabeza de su ministerio, de su hogar y de su vida personal. Pongamos sobre nuestros pies, amados hermanos y hermanas. Y yo no sé si alguna persona necesita oración o yo necesito depender de Dios. Mi vida está mal sin Dios. Mi vida está vacía sin Dios. Puede ser usted un profesional aquí y puede estar bien económicamente, pero en el interior, si usted no tiene a Dios en su corazón, déjeme decirle que la palabra es clara, su vida está vacía. Su vida está vacía. ¿Quiere caminar usted y sentir el gozo del Señor y sentir que aunque haya pruebas, aunque haya adversidad, aunque haya circunstancias a veces negativas que ayudan para bien, hay algo que nos da ese gozo y esa alegría de querer avanzar? Es Jesucristo mismo. El mismo Jesús lo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Es una realidad. Habrá alguien aquí que necesite. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios.